Está con nosotros Rodrigo Salemi. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué está pasando con la viruela del mono? ¿Nos tenemos que preocupar? No, por ahora no es una enfermedad para preocuparse, más allá de que si vos tomás parámetros, ¿sí?, que han pasado con los que pasó con el COVID, decís, la Universidad de Oxford creó una página para hacer el seguimiento epidemiológico de cómo están los casos, ¿sí?, en el mundo. Decís, ¿qué puede pasar con esto? ¿Puede ser grave, no? La verdad que no es una enfermedad para preocuparse todavía. Recordemos que todos los virus tienen capacidad de mutar y eso sí podría ser una complicación. Por ahora, los dos casos que se han detectado en Argentina corresponderían a la familia de lo que es el África Occidental, la parte más leve de la enfermedad. Recordemos que hay dos familias de estos virus, ¿sí?, una del África Occidental y otra de África Central. La más grave es de África Central, generalmente se da en la República Democrática del Congo. La de África Occidental, la enfermedad es más leve, tiene menos letalidad, pero bueno, hay que ver si es más contagiosa. Esa es la versión que está llegando acá. Esa es la versión que por lo menos... Los dos casos vienen de España. Los dos casos vienen de España. Un viajero residente acá y otro al revés, un residente español que vino para acá y aparentemente no hay contacto entre ellos. No hay nexo epidemiológico demostrado por ahora, por lo que dice parte del Ministerio de Salud de la Nación. Recordemos que esta información es reciente, de hace 2 horas, que se finalizó el análisis de PCR por el Instituto Analis Malbrán, donde dice que corresponde a un poxvirus, a un virus de la viruela, de la familia de la viruela, y correspondería por todos los signos clínicos a la viruela del mono que está siendo registrada en todo el mundo. Ahora, ¿la del Congo es mortal? Es más letal que esta. El virus es más letal. La letalidad quiere decir... No tanto. No tanto. La letalidad quiere decir las personas enfermas que se mueren, ¿sí? Eso es letalidad. Esa es la definición de letalidad. En este caso es el 2% en la región occidental del África y en la República del Congo llega hasta casi el 20%. Pero también tiene que ver justamente esto con el estado de nutrición, el estado de inmunosupresión de algunos pacientes. Afecta fundamentalmente a menores de edad y adultos jóvenes. Recordemos que en el año 80 la viruela fue la primera enfermedad que se erradica del mundo. La Organización Mundial de la Salud dijo que la había erradicado el mundo un 8 de mayo. Y esto, ¿sabes por qué es? Por el efecto de las vacunas. A partir de ese momento la vacuna no fue necesaria. Tantos años vacunando. Exactamente, tantos años vacunando que se logró erradicar una enfermedad que se había llevado más de 300 millones de vidas hasta ese momento. A ver, ¿es para preocuparse? No. ¿Tenemos que tener cuidado? Sí. El contagio es complicado. ¿Tiene que volver la vacuna entonces? Y en muchos lugares se está previendo, justamente Estados Unidos se está previendo la liberación de muchas dosis de vacuna para para personas en riesgo. ¿Sí? La gente ¿Podría volver la vacuna? ¿Quiénes serían las personas de riesgo? Los menores, los que tienen menos de 40 años, en este caso menos de 40 años, seguramente no están inmunizados porque se dejó de utilizar la antivariólica, la vacuna que conocíamos todos. La vacuna antivariólica protegía contra el virus de la viruela, pero también tiene cierta eficacia contra esta vacuna. En realidad cierta no, tiene una alta eficacia, sí, casi el 85% de eficacia que te protegería contra esta enfermedad. O sea, la vieja vacuna, la que yo me daba de chico, digamos, la que nos dieron a todos, vuelta a poner en circulación, ¿sería efectiva para esta versión del mono? Sería efectiva, por eso es una vacuna que no se dejó de fabricar y se sigue utilizando en regiones donde esta enfermedad es endémica. En la República, como te decía, en la zona centroafricana y en las regiones de África Occidental. Vos citaste a la Organización Mundial de la Salud que prendió una lucecita amarilla sobre este tema. Aprendió. Y ellos plantearon, esto puede ser la punta de un iceberg. ¿Por qué plantea eso que siempre da una señal de alarma? Lamentablemente con esta enfermedad tenemos un gran problema que es el periodo de incubación. Durante el periodo de incubación vos te podés contagiar. Y el periodo de incubación va desde los 0 hasta los 21 días. 3 semanas. Exactamente. Entonces, hacer la cadena epidemiológica para ver cuáles fueron tus contactos es muy difícil muchas veces. Y hoy en día que tenés todos los aeropuertos, todo abierto, ¿sí?, la gente circulando por el mundo. De hecho, hay mucha mayor circulación que previo a la pandemia. La gente en el mundo está viajando. El problema es ese. Es muy difícil establecer cuál es el contacto estrecho, ¿sí?, y cuáles van a ser los mecanismos de contagio. Por ahora lo que se sabe es contacto íntimo, pero no quiere decir transmisión, enfermedad de transmisión sexual. No, porque se la categorizó como esto. No es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se puede transmitir por vía sexual? Sí,
porque es contacto íntimo, ¿sí? Entonces, el contacto íntimo o sea, es... vendría a ser más el roce del cuerpo con las llagas que provoca. Exactamente, O las con secreciones. con los fluidos. Con los fluidos. Besarse. Los fluidos bucales, pulmonares, Todos los o fluidos. también los fluidos seminales y... Todos los fluidos también. del organismo pueden contagiar. Por eso es fundamental el tema del lavado de manos y el aislamiento ante la presencia de síntomas. Y, por ejemplo, Bélgica, que tomó la punta en esto, da aislamiento estricto, ¿sí?, a los que son contactos estrechos. Reino Unido, por ahí lo que hace es sugiere, pero Bélgica tomó la punta y directamente aísla a los contactos estrechos. Rodrigo, 21 días. Ahora, siendo, digamos, una enfermedad que, como vos decís, está hace muchos años ya en África, en principio concentrada, pero no es una enfermedad nueva, digamos, ¿no? A diferencia de lo que pasó con el COVID, que era algo nuevo. ¿Hay alguna hipótesis de por qué ahora parece la primera vez que aparece en tantos países? Y te hago una segunda pregunta. ¿Puede ser que haya habido alguna mutación en el virus que genere esto? Eso es una de las hipótesis, justamente el tema de la mutación viral que haya hecho que sea un poco más contagiosa y el periodo de incubación sea un poco más largo. Por eso es que no se advierten las ampollas, las vesículas, que es el signo más importante. ¿Cómo te das cuenta de que alguien tiene viruela? Con las vesículas. Eso es lo más importante, ¿sí? Y a diferencia de la viruela original que nosotros conocíamos, esta produce agrandamiento de los ganglios. Cuando vos te tocas un ganglio y tenés vesículas, muy probablemente tengas esta enfermedad. Por eso es que es una de las hipótesis que ganglios podría haber en todos lados, en ganglios todo el de cuerpo. garganta, de ingles, bajo los brazos, cualquier ganglio. Cualquier ganglio se inflama. Por eso es que una de las hipótesis es la mutación viral. Es un estudio que se está haciendo en Portugal, muy interesante, para ver si realmente el virus se tornó más contagioso. Rodrigo, previo al sarpullido, que es el signo más visible de la viruela, para la gente que nos está viendo, ¿hay un signo previo que pueda ser un llamado de atención y que esté alerta para hacerse ver? A ver, contacto estrecho de un paciente Obvio. que haya tenido, ¿sí? Esto es tenés que ser... Fundamental. El tema es compartir un espacio, porque ahora Compartiste un espacio con un caso confirmado, aunque no tengas nada, sospechá. tenés que sospechar, pero compartir espacio no es estar hablando, porque la transmisión aérea, más allá de que no está descartada, no es la más frecuente. El tema es el contacto íntimo, estrecharse las manos, estar en contacto, compartir utensilios de cocina, compartir los vasos y todo eso. Pero previo, sin saber Sí. que uno fue contacto de un caso positivo de... Es como todas las virosis, dolor de cabeza, Sí. fiebre, malestar general, te puede dar un poco de náusea, sensación de agotamiento, fatiga. Es como cualquier virosis que te puede dar estos síntomas. Lo que pasa es que Siempre hay erupción. Obvio. siempre hay erupción. Esa es una de las En características algún de la momento viruela. se va a dar. Siempre hay erupción, por eso es que el contacto estrecho, lo que por ejemplo el Reino Unido recomienda es el aislamiento de los contactos estrechos 21 días. Si vos durante esos 21 días, que es el periodo máximo de incubación que tenés, no te aparecieron las vesículas, las lesiones, las ampollas, ya podés hacer tu vida normal porque no te contagiaste. ¿Es cierto que prefiere palmas de las manos y plantas de los pies o es cualquier parte del cuerpo la erupción? Arranca generalmente por la palma y las plantas, pero después es en todo el organismo. La vesícula puede aparecer en cualquier lado. Por eso es que muchos lo categorizaron como una enfermedad de transmisión sexual. Y esto tenemos que dejarlo muy claro. No es una enfermedad de transmisión sexual. Las vesículas también aparecen en la zona genital y eso también contagia. ¿Sí? Las No, relaciones porque sexuales incluso contagian. no solo de transmisión sexual, sino vos te acordás, aparte por tu especialidad, cómo fue en los años 80 lo del VIH, el SIDA, que se hablaba de la peste rosa. Porque había transmisión entre gente del mismo sexo. Como ahora vino una noticia de España de que se cerró un sauna gay y no tiene nada que ver el tema de la transmisión sexual y mucho menos de la transmisión homosexual. No, totalmente. Nada que Afecta ver. tanto a hombres como a mujeres. Esto hay que dejarlo muy en claro. No es una enfermedad que va a afectar solamente a gente, porque hasta en noticias se decía, ¿sí? El brote se dio con hombres que tienen sexo con hombres. Así se decía y de hecho está plasmado en un montón de portales. Bueno, se dio así justamente por el contacto estrecho, el contacto íntimo, pero no tiene nada que ver
que sea una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se transmite por vía sexual? Sí, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Eso tiene que quedar claro. Rodrigo, a partir del COVID, como que estamos todos muy alertas a la aparición de los virus, nuevas enfermedades y demás. Y es como que hay en los medios presencia de nuevas enfermedades. ¿Esto siempre fue así y no es algo para preocuparse? ¿O a partir del COVID realmente empezaron a aparecer nuevos tipos de virus que antes no había y que son una alerta de acá para el futuro? No, a partir de ahora la alerta es que la enfermedad es lo que empieza a diezmar la población y empieza a generar cambios en las cuestiones económicas. Y lo más importante es esto, entender, es el cambio climático. Las enfermedades zoonóticas, como fue el COVID, ¿sí? A ver, la teoría más importante es que vino justamente del murciélago, pasó al pangolín y después terminó en el hombre, si es una de las hipótesis. Viene de animales, como esta también. Esta también es una enfermedad zoonótica, viene del mono, quiere decir que el cambio climático está afectando la transmisión de enfermedades que eran fundamentalmente de animales a los hombres. Sí, y esto es el llamado de atención. El cambio climático es lo que está haciendo que los animales tengan más contacto con las personas, no al revés, ¿sí? Porque nosotros invadimos los lugares donde ellos habitan normalmente. O sea que Última, tenemos que ir a una pausa, pero quería hacer una última, ya que sacaste vos, Martín, el tema del COVID. Cuarta ola del COVID. ¿Es una ola leve, es una ola para no preocuparse o hay que tomar recaudos estrictos para que esto no se expanda más? Porque en las últimas semanas creció exponencialmente. El índice de COVID que estamos teniendo es muy alto, de hecho las consultas en las guardias son muy altas. Por ahora sigue siendo una tasa de ocupación de terapia intensiva, que es el índice que van a tomar la mayoría de los gobiernos, la mayoría de las secretarías y ministerios. No es alto, más allá de que dejó de bajar, empezó a crecer, todo lo contrario. También las internaciones. También las internaciones en terapia intensiva, así de 300 pasamos a 305 y de ahí a 323. El índice de internación está subiendo, pero por ahora lo que no suben son las muertes y eso es muy importante porque pasa a ser una enfermedad más leve y eso es fundamentalmente, como hablábamos del principio, el efecto de la vacuna. Solamente de la vacuna. Entonces, y los cuidados. Seguirse cuidando en lugares cerrados. Fundamental. Barbijo es fundamental. Vacuna. Y vacuna. Con Completar eso, el esquema. completar el esquema de vacunación. Recordemos que el esquema de vacunación Y es si tenés las 3 dosis. y vivís en un distrito donde te dan la cuarta, andá y date la cuarta. Si sos población de riesgo y te toca y tenés más de 4 meses de aplicada la tercera dosis, tenés que darte la cuarta. Es importante. Doctor Rodrigo Salemi, muchísimas gracias por este contacto, esta presencia acá para hablar de la viruela del mono, la novedad esta. No vamos a tomar nunca más mate compartido, eso es lo que ya sabemos que no va a suceder. Muchas gracias por la visita, nos vamos a una pausa, ya volvemos.